como tema de esta convención, amén, en su epístola enseña que la venida del Señor es un evento inminente, que la venida del Señor se acerca. Y Santiago nos dice, alabado sea el nombre del Señor en su epístola. Este es Santiago, el hermano de Jesús. Este no es Jacobo, amén, ninguno de los dos Jacobos o Santiago, ¿verdad?, que fueron discípulos de Jesús. Este es Jacobo o Santiago, el hermano de Jesús, hijo de María y de José. Llegó a ser el primer pastor de la iglesia en Jerusalén. Muchos creen que el primer pastor de la iglesia fue Pedro. Pedro nunca fue pastor en la iglesia de Jerusalén. Juan, el apóstol amado, nunca fue pastor en la iglesia de Jerusalén. El primer pastor en la iglesia madre, amén, de Jerusalén fue Santiago, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, que tras su resurrección se convirtió. Él y sus hermanos nos encontramos en el aposento alto, donde son llenos y bautizados con el poder del Espíritu Santo. Y de ahí en adelante, hermano, Dios hizo maravillas con ese hombre. Bendito el nombre del Señor. En su ministerio terrenal, los hermanos de Jesús no creían en él, pero después de su resurrección creyeron. Llegaron al aposento alto, fueron investidos del poder de lo alto y salieron con la iglesia primitiva a anunciar a Cristo por todas partes de Jerusalén. Este es Santiago, el hermano de Jesús, un hombre humilde, un hombre de oración. Amén, nos dicen los padres de la iglesia en sus escritos que este era un hombre que decían que tenía las rodillas como un camello. Amén, de tanto estar de rodillas, de tanto orar, los callos que tenía en las rodillas, gloria al nombre del Señor, se asemejaban a los de un camello, porque era un hombre de oración, era un hombre de una profunda espiritualidad, era un hombre sometido a la voluntad de Dios, un hombre que tenía una comunión con Dios profunda y un hombre lleno de amor. Ese era Santiago. Esta epístola de Santiago es una, si no la primera, está entregada ahí Santiago entre las primeras epístolas que se escribieron del Nuevo Testamento. Amén, los libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento no están ordenados en un orden cronológico, en el orden en que ocurrieron los eventos, en orden de fechas. Amén, tenemos que estudiar y escudriñar la palabra para poder ubicar los eventos en el lugar donde corresponden en la teología bíblica. Gloria al nombre del Señor. Pero nos dice la historia de la iglesia, amén, Eusebio de Cesarea, nos dice que este hombre, Eusebio de Cesarea escribió la historia eclesiástica por los años 300, por allá de 300, la mitad del siglo, de ese siglo, el siglo IV, amén, es cuando este hombre, Eusebio de Cesarea, hace la primera compilación de la historia de la iglesia, amén, desde los días del nacimiento de la iglesia, y un poquito antes, hasta el tiempo en que él vivió. Y él nos deja saber cómo vivió la iglesia primitiva, cómo murieron los apóstoles, cómo todo lo que sucedió en ese tiempo. Ustedes quieren enterarse, estudien primero la Biblia, el libro de los Hechos, pero cuando el libro de los Hechos, que termina en el año 63, ya guarda silencio, no sabemos nada más de la historia de la iglesia. 2000 años casi de historia de la iglesia, usted y yo tenemos que ir y estudiar y escudriñar los eventos históricos, amén, que han afectado a la iglesia cristiana por 1900 tantos años. Gloria al nombre del Señor. Y muchos de estos escritos que dejaron los primeros cristianos, los creyentes de la iglesia primitiva, amén, la iglesia primitiva es ese periodo de la iglesia hasta el concilio de Nicea, amén, año 325 por allá, gloria al nombre del Señor. Por ahí, hasta ahí llega el periodo que se conoce como la iglesia primitiva. Es un periodo general que incluye 3 periodos de la iglesia cristiana, gloria al nombre del Señor. Pero sabemos lo que pasó en ese tiempo, y la Biblia nos dice, la historia nos dice, que una de las doctrinas esenciales, fundamentales, que la iglesia enfatizaba era la venida del Señor. De hecho, así se saludaban en arameo: Maranata,
Esta es la parte del saludo. Había varios saludos diferentes que practicaba la iglesia primitiva. Uno era Christus Resurrectus, en latín. Él ha resucitado. Cuando se encontraba un cristiano con otro, sobre todo en tiempo de persecución, amén, y no sabía si podía confiarle o no, así se identificaban. Él vive, Él ha resucitado. Otro de estos saludos eran Maranatha, sobre todo los cristianos, ¿verdad?, de la tierra de Judea, amén, porque se hablaba arameo. El idioma que habló Jesús era el arameo, amén, gloria al nombre del Señor. Entonces usaban Maranatha. Eso simplemente significa en arameo: Cristo viene. Mira el énfasis que la iglesia primitiva le daba a la venida del Señor, gloria al nombre de Jesús. Cristo viene, alabado el nombre del Señor. Amén. Hebreos 9:28, el escritor de los Hebreos, probablemente Apolos, probablemente Bernabé, probablemente Pablo, amén, probablemente Aquila o Priscila, alabado sea el Señor, no sabemos quién lo escribió, bendito el nombre del Señor. Pero el escritor a los Hebreos dice en ese pasaje famoso, ¿verdad?, que nosotros citamos comúnmente, Hebreos 9:27, que está establecido de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero el 28 continúa, amén, continúa el signo de pensamiento y dice que de la misma manera Cristo, amén, padeció una sola vez y va a aparecer una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que te esperan. Así que vemos que todos los escritores del Nuevo Testamento dieron énfasis, enfatizaron, dieron prominencia, prioridad a la venida del Señor y a el hecho de estar debidamente preparados para su venida. Por casi 2000 años que lleva la iglesia cristiana en la tierra. La iglesia cristiana nació en el año 30. Estamos en 2025. Así que cerca de un par de años la iglesia cristiana estará oficialmente celebrando los 1000 años en la tierra, si el Señor no viene antes. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Y por estos casi 2000 años, amén, la iglesia cristiana ha continuado llevando el mensaje de la venida del Señor, recordando al mundo que un día Cristo viene, esta vez ya no como siervo sufriente, sino como Rey de Reyes, Señor de Señores y como juez a todo aquel que le dio la espalda. Alabado el nombre de Jesús. Al igual que las vírgenes prudentes, a los creyentes se nos ordena a estar debidamente preparados para este glorioso encuentro con el Señor. Se nos ordena estar preparados, listos, dispuestos. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Cómo será la venida del Señor? Gloria a Jesús. Porque hablamos de la venida del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando se habla de la venida del Señor, podemos estar hablando de dos eventos distintos que por lo general confundimos, o por lo general llamamos a uno con el nombre del otro. Pero la Biblia, amén, en sus idiomas originales está claramente delineado, distinguido un evento del otro. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo será la venida del Señor? Hablando de la venida del Señor generalmente, gloria a Jesús, decimos Cristo viene. Y se pueden usar pasajes, amén, de la segunda venida como del arrebatamiento. Pero cuando enseñamos sobre estos temas, debemos distinguir lo que la Biblia nos enseña. Alabado el nombre de Jesús. La venida de Cristo tiene dos
o lo que llamamos la segunda venida de Cristo. La venida de Cristo tiene dos fases, una es secreta y la otra es manifiesta. Amén. Una será invisible y la otra será visible, palpable, gloriosa, manifiesta, resplandeciente, y todo el mundo le verá, dice la Biblia. La primera fase de la venida del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Y ese es el evento que usted y yo estamos esperando. Y ese es el evento para el cual el Señor nos mandó a estar preparados. Muchos dicen que se están preparando para la segunda venida. Gloria al nombre del Señor. El que se está preparando para la segunda venida es porque estará aquí durante la gran tribulación. Jesús dijo que estemos preparados. Alabado el nombre de Jesús. La palabra arrebatamiento no existe en la Biblia. Pero sin embargo, se usa la palabra, hay una palabra griega de donde se traduce Pablo, la expresión que Pablo usó para hablar del arrebatamiento de la iglesia, amén, es el griego harpazo. Esa palabra griega lo que quiere decir, cada vez que Pablo habla de arrebatamiento, seremos arrebatados, seremos tomados, Pablo usa esta expresión. Y cuando la traducimos al español, lo que dice, amén, harpazo, quiere decir apoderarse con violencia, con una fuerza irresistible de algo, raptar. Por eso le llamamos el rapto a esta doctrina. Gloria al nombre del Señor. Oficialmente la doctrina del arrebatamiento de la iglesia. Significa apoderarse de, arrebatar con fuerza irresistible, de forma violenta, que cuando esta persona que está tomando esta acción toma algo, amén, no hay oportunidad de que se lo quiten de la mano. Esa es la expresión que usó el apóstol Pablo. Harpazo, en griego, que significa arrebatar. De ahí viene el término, amén, castellano, el arrebatamiento de la iglesia, cuando lo traducimos. Amén. Este término aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo 11:12, 13:19, Juan 10:28 y 29, Hechos 8:39, Hechos 23:10, Segunda de Corintios 12:2, Segunda de Corintios 12:4, Primera de Tesalonicenses 4:17, Judas 23 y Apocalipsis 12:5. Todos nos hablan de arrebatar. Gloria al nombre de Jesús. La segunda fase de la venida del Señor tiene otro nombre distinto en griego. Cuando nos habla de la segunda venida, usa un término distinto. En español se traduce las dos venidas, pero cuando estudiamos la Biblia a profundidad nos damos cuenta que son dos eventos distintos. La palabra para la segunda venida es parusía. La parusía, ese es el nombre. Gloria al nombre de Jesús. Que significa una aparición repentina, resplandeciente, gloriosa, visible. Cuando usted mira el sol a mediodía y mira para el cielo que no puede ver, tiene que cerrar los ojos, a menos que tenga unos lentes especiales. Cuando mira un eclipse, amén, gloria al nombre de Jesús, a eso se refiere la palabra parusía. A eso se refiere a una manifestación visible, gloriosa, resplandeciente. Así será la segunda venida. Pero nosotros estamos llamados a estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida hay un lapso de tiempo de 7 años. No es el mismo evento. Jamás podremos saber cuándo será el arrebatamiento. Dios dijo el día ni la hora. No es dado a nadie saberlo, pero en el momento que ocurre el arrebatamiento, creyentes que se quedaron con conocimiento profético pueden
antes de la segunda venida, y en esos 7 años habrá la gran tribulación en la tierra. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? ¿Y cómo será? El arrebatamiento es el retorno de Cristo, no a la tierra. Por eso es que no se le puede llamar la segunda venida de Cristo al arrebatamiento, porque Jesús no va a volver a la tierra. Es el retorno de Cristo en las nubes para llevar a los salvados a la casa del Padre. Cité el pasaje de Juan 14 y no el 3 a su lado. Es el traslado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, desde la tierra hasta el tercer cielo, a la casa del Padre, para celebrar las bodas del Cordero, mientras la tierra sufre la gran tribulación. Y para vivir perpetuamente con el Señor. Dice la palabra, Apocalipsis 19, del 7 al 9, nos habla de las bodas del Cordero, que se estará celebrando en el cielo, mientras en la tierra el mundo sufre los estragos de la gran tribulación. Este evento, el arrebatamiento inminente y glorioso, es mejor conocido entre el pueblo cristiano como el rapto. ¿Verdad? Normalmente la gente, ¿cuántos se van en el rapto? Amén. Pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Y muchos burladores usan de esta particularidad para decir que el arrebatamiento es un mito inventado por Scofield y seguido por los pentecostales, o por los dispensacionalistas, o por los pretribulacionistas, como nos llaman a nosotros. Porque la palabra rapto no aparece en la Biblia. Pero cuando estudiamos, por eso es que es importante estudiar la Biblia, y cuando la Biblia no me hace sentido, amén, en mi idioma español hay muchas versiones que me van a ayudar a clarificar. Hay diccionarios del idioma griego, del idioma hebreo, los idiomas en que se escribieron la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y nos van a ayudar a clarificar qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Amén. Este evento glorioso se conoce como el rapto, comúnmente, o la esperanza bienaventurada. No hay ningún problema que le llamemos el rapto. Amén. Es lo más común entre nosotros, gloria a Jesús. Todos sabemos de qué se está hablando cuando se dice cuántos se quieren ir en el rapto. Pero cuando enseñamos la palabra, tenemos que ir a lo que la palabra verdaderamente enseña. Gloria al nombre de Jesús. Primero de Tesalonicenses 4, 16, 17. También se le llama la esperanza bienaventurada de gloria de nosotros. Amén. Es nuestra esperanza que un día se acabará la prueba, que un día no sufriremos más, que un día se acabarán las lágrimas, que el Señor nos levantará, nos llevará a la casa del Padre, y ya no habrá más dolor, ni más enfermedad, ni más muerte. Alabado sea el Señor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia. ¿Cómo ocurrirá el arrebatamiento? Gloria al nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17 nos dice con lujo de detalles el apóstol Pablo cómo ocurrirá el arrebatamiento. En Primera de Corintios 15, 51, 52, con lujo de detalles el apóstol Pablo desglosa esta doctrina para que nosotros podamos comprenderla. Lo primero que dice, revela el apóstol Pablo, que le fue revelado a él en el tercer cielo. Pablo no anduvo con Jesús en el camino. Pablo nunca escuchó a Jesús decir la expresión que encontramos en los pasajes que encontramos en Hechos en Juan capítulo 14, 1 al 3. Voy a la casa de mi padre a preparar morada para venir y llevármelos conmigo. Alabado sea el Señor. Pablo nunca escuchó eso. Dije Pedro, no sé si mencioné a Pedro, por si acaso, tengo a Pedro en la mente. Amén. Pablo nunca dijo eso, nunca escuchó esas expresiones del Señor. Pero en 1 Corintios, 2 Corintios 12, el apóstol Pablo, amén, narra una experiencia que él tuvo. Muchos creen que esa experiencia fue en el momento, amén, en que el Señor
Damasco. Otros creen que fue en otro tiempo, porque el apóstol Pablo era un hombre muy consagrado. Amén, un hombre muy metido con Dios, un hombre de mucho ayuno, de mucha oración, de muchas visiones, muchas revelaciones divinas, de mucho discernimiento, de mucha iluminación, que recibió gran inspiración del Espíritu Santo para revelar, amén, lo que los otros apóstoles no nos dejaron saber. Pablo dice en 2 Corintios 12, 1, 2, por ahí, 3, conozco a un hombre en Cristo. Tratando de ser humilde, no quiso decir, ese fui yo. Conozco a un hombre en Cristo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, tampoco lo sé. Que hace 14 años, si no me equivoco, dice el pasaje, fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables, recibió revelación divina, inspiración divina, para dejarle saber a la iglesia, amén, lo que Jesús quería que fuera revelado. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó cosas inefables que no le ha dado al hombre hablar. Y Pablo decía, de ese hombre me gloriaré. Y luego comienza a hablar, ¿verdad? Para que la magnitud de las revelaciones que yo he recibido de Dios no me exaltase sobremanera, Dios me tuvo que, para mantenerme humilde, ponerme un aguijón. Y comienza a hablar del aguijón, donde el Señor dice, bástate mi gracia, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo, amén, recibió esta revelación de cómo será el rapto paso por paso. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Paso por paso. Esa revelación la recibió en el mismo tercer cielo cuando fue arrebatado allá. Él mismo dice, yo fui arrebatado. Él vivió la experiencia que vivirá la iglesia. Alabado el nombre del Señor. Pero fue tan cierta, tan vívida esa experiencia, que él dice, si en el cuerpo, yo no estoy seguro si fue en el cuerpo que el Señor me arrebató. Fue tan real que quiero creer que fue en el cuerpo. Pero la Biblia me dice que carne y sangre no pueden llegar allá arriba. Por eso es que tenemos que ser transformados y glorificados o resucitados antes de llegar allá. Entonces Pablo dice, yo no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Ese éxtasis, esa experiencia espiritual. Y allí Pablo escuchó lo que vamos a explicar. ¿Cómo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? Número 1, sonará la trompeta. Siempre se nos habla de una trompeta que suena cuando se nos habla del arrebatamiento. Dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Ven? Y sonará esa trompeta. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Cuando el Señor se le aparece al apóstol Juan en la isla de Patmos, por allá por el año 95, siendo el apóstol Juan de probablemente casi 100 años de edad, dice Juan en sus escritos, nos dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y de repente, Apocalipsis 1:10, y de repente oí detrás de mí una voz como de trompeta que me habló y me dijo, escribe las cosas que te voy a mostrar. Y Juan comienza a escribir todo el Apocalipsis en el nombre del Señor. Luego se pasa a dar todo el historial de la iglesia cristiana en la tierra, de forma profética, simbólica. Y vemos la iglesia de Éfeso, y la iglesia de Esmirna, y la iglesia de Pérgamo, y la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, Filadelfia, la Odisea. Y se nos dan, amén, se le manda un mensaje a cada una de esas iglesias. Y cada una de esas iglesias, amén, dicen los eruditos en estos temas, que es una representación profética de lo que la iglesia cristiana vivirá desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Encontramos la condición de todas las iglesias
iglesias de Filadelfia, que caminan paralelas, una al lado de otra. Una es fiel, va caminando por el camino angosto, y otra es infiel, amén, acomodada, rebelde, apóstata, descuidada, indiferente, raquítica, tibia, que va caminando por el camino ancho, y que Jesús le dice: te vomitaré de mi boca. Lo que usted vomita es porque lo expulsa de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Hay muchos creyentes que serán vomitados en el día del arrebatamiento de la iglesia, porque nunca oyeron la voz del Señor. Jesús dijo a las 5 virgen insensatas, el Señor la palabra le dijo: no os conozco. A muchos que en aquel día le dirán: Señor, porque se quedarán, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hablamos lengua, hicimos milagros. Jesús le dice: nunca os conocí. Quiere decir, amén, él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo conozco mis ovejas. Si Jesús le dice: no te conozco, nunca te conocí, es porque vivieron una vida de apariencia. Vivían disfrazados de cristianos, pero nunca lo fueron. Gloria al nombre de Jesús. Y esa gente son candidatos seguros a quedarse en la tierra en el día del arrebatamiento. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, cuando termina la etapa de la iglesia, amén, en el libro de Apocalipsis, se nos presenta, amén, una visión profética, simbólica del arrebatamiento de la iglesia. Y Juan vuelve a oír una trompeta. Y Juan dice: después de estas cosas, ¿de qué cosas? De la historia de la iglesia. Cuando termina la etapa de la Odisea, en el último versículo del capítulo 3. Entonces, capítulo 4, después de estas cosas, el Señor movió una iglesia allí. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que el rapto ocurrió y se quedó. Después de estas cosas oí una voz del cielo. Primero dice: vi una puerta abierta en el cielo, haciéndole una invitación a subir. En una visión, Juan mira una puerta abierta en las alturas, y desde esa puerta oye una voz como de trompeta. Y él dice: esa voz es la misma voz que oí al principio del capítulo 1, verso 10 de Apocalipsis, que me mandó a escribir. La misma voz de trompeta me habló y me dijo: sube acá. Allí en el libro de Apocalipsis es el momento donde la iglesia desaparece de la tierra. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis nos damos cuenta, amén, Apocalipsis 4 y 5 nos presenta la adoración celestial. Cómo se adora a Dios en el cielo. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos allá? Las multitudes de ángeles, los 24 ancianos, el trono establecido en los cielos y la gloria de Dios manifestada a toda plenitud. Alabado sea el Señor. Pero en el capítulo 6, ya en capítulo 4 y 5 se nos muestra lo que Juan va a encontrar allá cuando sube por esa puerta, cuando esa voz de trompeta le llama. Y luego nos enseña, gloria al nombre del Señor, lo que Juan encuentra, lo que la iglesia va a encontrar cuando ascienda al tercer cielo. Y luego capítulo 6 comienza la gran tribulación. Hasta el capítulo 19, ni una sola vez aparece la iglesia cristiana. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, aparece la iglesia por todas partes. Capítulo 1, 2, 3, escribe este mensaje y mándaselo a las 7 iglesias que están en Asia. Capítulo 1, 2, 3 nos habla de la iglesia. Pero capítulo 4, cuando Juan es arrebatado, amén, proféticamente de forma simbólica, una simbología o representación profética del arrebatamiento de la iglesia, Juan llega al tercer cielo. Amén. Y luego de ahí la iglesia se desaparece del libro de Apocalipsis. Nunca jamás aparece la iglesia cristiana en el libro de Apocalipsis hasta que la vemos en el capítulo 19, las bodas del Cordero. La iglesia no estará en la gran tribulación. Eso es lo que nos dice esto, gloria al nombre de Jesús. Lo primero que va a suceder es que sonará la trompeta.
aquellos cuyos cuerpos yacen en los sepulcros y cuya alma está en la presencia del Señor. Cuando suene la trompeta, resucitarán sus cuerpos. La Biblia dice que en el lugar donde estuvieran, de allí van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al nombre del Señor. Juan capítulo 5, versos 28 y 29, el Señor Jesús decía: no os maravilléis de esto, porque vendrá el día cuando los muertos, todos los que están en los sepulcros, oirán la voz del Hijo del Hombre, esa voz como de trompeta, y los que la oyeren resucitarán. Gloria al nombre del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 y 14. En esos pasajes, amén, el apóstol Pablo, donde él comienza a hablar, a darle esperanza a la iglesia de Tesalónica, que le estaban diciendo: ya no va a haber arrebatamiento, ya no va a haber resurrección, los que murieron en Cristo nunca más los vamos a ver, no sabremos jamás de nuestros familiares que se fueron con el Señor. Y el apóstol Pablo les dice: les escribo esto porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto en Cristo. Y por ahí hay una enseñanza, doctrina famosa llamada el sueño del alma. Es una doctrina adventista donde literalizan estos versículos, estas expresiones de dormir. Amén. Cuando la Biblia habla de que dormimos tras la muerte, no está hablando del alma. El alma en el estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Ese es el nombre de ese estado, el estado intermedio. Gloria al nombre del Señor. Los que mueren en Cristo están conscientes. Están muy conscientes. Pero los adventistas enseñan que están durmiendo, que no tienen conciencia en lo absoluto. Están inertes hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia. La Biblia me dice, amén, que las almas claman. Apocalipsis capítulo 5, bajo el quinto sello, vemos almas que fueron sacrificadas y clamaban. En la parábola o en la historia, porque no es una parábola, del rico y Lázaro, encontramos, amén, que estos hombres estaban muertos y se reconocían. Amén, estos hombres, Lázaro reconoció, el rico reconoció a Lázaro, reconoció al padre Abraham, estaba consciente, sabía por qué razón había llegado al infierno. Y todavía clamó, podía razonar, tuvo una conversación bastante razonable con Abraham. Abraham le dijo: ¿por qué razón tú no puedes estar donde está Lázaro? Y él se resigna en el infierno, en el más allá. Mientras su cuerpo está en la tierra esperando la resurrección, esta alma, esta persona, el rico, dice: Padre Abraham, tengo 5 hermanos, mándale a alguien que le predique. Manda a Lázaro o a alguien. Y Abraham le dice: si no llega a Moisés, la Biblia que tienen, la Torá que tienen en las manos y la tienen ahí de lujo y no la leen, no la escudriñan, no la conocen, no la viven. Si tienen a Moisés, tienen a los profetas, sus escritos, que oigan la palabra que tienen y la obedezcan para que no lleguen a donde tú estás. Los muertos están conscientes. Lo que duerme es el cuerpo. Si usted va a Daniel capítulo 12, amén, Daniel dice, Daniel 12:2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Es el cuerpo lo que está dormido. Lo que tiene que ser despertado es el cuerpo. Cuando suene la trompeta en la resurrección, ese cuerpo se va a levantar, va a ser despertado. Esa alma va a entrar a su propio cuerpo. Lo vamos a resucitar con un cuerpo diferente del que dejamos enterrado. Es el mismo cuerpo. Igual como Cristo salió de la tumba con el mismo cuerpo que entró a la tumba. Simplemente
simplemente que ese cuerpo había sido perfeccionado, había sido glorificado, había sido transformado en un cuerpo incorruptible, que no se enferma, que no se daña, que no se envejece. Alabado sea el Señor. Y que no le pasan los años. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo ocurrirá el arrebatamiento? Alabado el nombre de Jesús. Aquí le dejo un montón de pasajes de cómo ocurrirá para que lo lean en su casa. Luego nos dice que todo esto va a ocurrir en un momento. Pablo usa la expresión o se traduce en el castellano en un momento. Algunas versiones lo traducen en un instante. Gloria al nombre del Señor. En un instante, en un momento, a la final trompeta, dice la Biblia, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros los que estemos vivos por fe, nuestros cuerpos serán transformados. Los muertos reciben un cuerpo de gloria resucitado por medio de resurrección, y nosotros recibimos un cuerpo de gloria si estamos vivos por transformación. Gloria al nombre de Jesús. Nuestro cuerpo es transformado. Gloria a Jesús. Y luego que todos juntos estén con un cuerpo glorificado, o estemos, porque yo voy a estar ahí. Esa es mi esperanza. He peleado mi batalla por más de 30, casi 40 años para llegar a aquel día, y yo no tengo planes de quedarme. Que el Señor nos ayude, aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Hay cristianos, hermanos, que dicen: bueno, yo hoy estoy aquí, pero mañana yo no sé si estaré descarriado. Usted no puede hablar de que usted no se va a descarriar. ¿En quién usted ha creído? Pablo dijo: yo estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá hacer descarriar, me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor mío. Gloria a Dios para siempre. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, Pablo tenía la esperanza, y la iglesia primitiva veía la venida de Cristo como algo inminente que podía ocurrir en sus días. Por eso ellos se incluyen cuando explican esto. Dice, gloria al nombre de Jesús, Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con los muertos que acaban de resucitar. Ellos no van primero, nosotros no vamos primero, todos nos vamos juntos. ¡Qué lindo que el primer pastor de la iglesia cristiana, Santiago, está esperando por mí! Está esperando por usted. María de Nazaret, María Magdalena, y todas las Marías que habían por allí. Amén. Los 12 apóstoles, Pedro, Pablo, amén, sus sucesores, y los incontables millones de siervos y siervas de Dios en 2000 años que han muerto con esperanza bienaventurada y gloriosa del arrebatamiento de la iglesia y de la resurrección en sus corazones. La Biblia dice que ellos están esperando por nosotros. Alabado sea el Señor. Al final de la lista de los héroes de la fe, nos dice que toda esa gente está esperando por nosotros, para que no sean ellos perfeccionados, glorificados aparte de nosotros. Amén. En un momento, dice la Biblia, es que todo esto va a suceder. Como que hemos hablado de diferentes etapas, diferentes pasos, pero la Biblia me dice que eso ocurrirá en un momento. Así como al Padre le tomó un momento, un instante, para resucitar a Cristo de la tumba, así mismo le tomará al Señor un momento para transformar nuestros cuerpos, para darnos el cuerpo de gloria. Dice: en un momento. Esa palabra
átomo. Por eso, cuando hablamos de los átomos, se usa la palabra átomo en griego. No hay una palabra en el idioma español que traduzca el concepto griego de átomo. Es una partícula muy breve de tiempo, o de materia, o de lo que sea. Gloria al nombre del Señor. Pero en este caso está hablando de tiempo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, pestañe. Y el arrebatamiento va a ser más rápido que eso. Como un relámpago, a la velocidad de un relámpago. Sale aquí cuando usted quiere ver, ya se desapareció. Esa es la velocidad con que ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia, con la que el Señor transformará y resucitará nuestros cuerpos en el arrebatamiento. Un átomo de tiempo es una partícula indivisible que solamente se puede traducir en español como un instante, un parpadear, como un momento. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios para siempre. Eso es lo que le va a tomar a Dios. Amén. Transformar nuestros cuerpos. 1 Corintios 15, 51 y 52. Amén. Nos dice el pasaje que lo dije hace un rato y les dije que lo tenía para explicarlo más adelante. He aquí os digo un misterio que le fue revelado a Pablo en el tercer cielo. No todos dormiremos, no todos vamos a ver la muerte física, pero todos recibiremos un cuerpo glorificado. Pero todos seremos transformados. Y ahí es donde nos dice, en un momento, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo. Luego los creyentes vivos y los muertos ya resucitados, todos nos vamos con nuestro cuerpo de gloria, ahora perfeccionados, vamos a recibir el Espíritu Santo que fue enviado, amén, para juntar una novia para nuestro Señor. Ya terminó su función con la iglesia. Ahora el Espíritu Santo recoge la iglesia, la eleva al cielo, se la entrega al Cristo de la gloria en las nubes. Cristo no desciende a la tierra en el arrebatamiento. La Biblia dice, recibiremos al Señor en el aire. Él descenderá a las nubes en el arrebatamiento. Gloria a Jesús. Ese momento en adelante estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Y aquí no me voy a detener mucho, amén, porque sé que estamos tarde, gloria al Señor. Empezamos bastante tarde, gloria al Señor, y yo sé que hay otras actividades más adelante. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Será un acontecimiento inminente, sorpresivo. Puede llegar en cualquier momento. A nadie es dado saberlo. Dice del día ni la hora, nadie sabe, ni siquiera a los ángeles que están en la misma presencia de Dios. Les ha sido revelado cuando Cristo va a arrebatar la iglesia. Gloria a Jesús. Por eso nos manda que debemos estar debidamente preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El Señor va a aparecer como ladrón en la noche. ¿Cómo ladrón en la noche? ¿A quién le avisa un ladrón que esta noche va a llegar a su casa a saquear? A nadie. Los ladrones aparecen de sorpresa. Y el Señor usa esta imagen, y Pablo usa esta imagen, amén, para dejarnos saber lo sorpresivo de la venida del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Su nombre es gloria. Cristo dijo, vengo pronto, y lo dijo en varias ocasiones, 3 veces en Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vengo en breve. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda sus vestiduras. Bienaventurado el que guarda las palabras, las profecías de este libro.
y estamos pensando algo que va a suceder ahorita, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a comer? Pronto. Tan pronto la hermana Daisy se calle, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y sabemos que la comida viene ahorita. Alabado el nombre del Señor por los que quieren comer. Pero la palabra pronto, allí en la Biblia, es algo, hermano, que está en el kairos, no en el cronos. El cronos es como usted y yo contamos el tiempo. Pues sabemos que un día nacimos y un día vamos a morir. Y todo lo que entendemos, amén, se desarrolla entre el nacimiento y la muerte. Hay un tiempo que se cuenta. El cronos es el tiempo que se cuenta en segundos, en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, en décadas, en siglos, en milenios. Eso es cronos. Como usted y yo contamos los días, meses, años en el calendario. Pero hay un tiempo que es el tiempo divino. Nos dice Gálatas 4:4, y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, en el kairos de Dios, en el kairos, en la agenda de Dios, el calendario de Dios, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, después de como 5,000 años esperando después de la promesa del Redentor, ¿y cuándo es que viene? ¿Cuándo? Y todo el mundo le está esperando. Son más de 4,000 años. El nombre del Señor, mucho más. No quiero ser dogmática en esto y decir que fueron 6,000 o que fueron 5,000, gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pero mucho más de 4,000 años esperando que llegara la simiente prometida. Y cuando llegó el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, en el momento del arrebatamiento está en el calendario de Dios. Dios tiene su tiempo para cada cosa. Alabado el nombre de Jesús. Y a usted y a mí solo nos resta estar preparados. Es el tiempo que no se mide, que no se cuenta, que realmente no es tiempo. Le llamamos tiempo, es la eternidad. En la eternidad no existe el tiempo. El tiempo fue creado cuando Dios creó el universo, creó la materia, el espacio, la energía, el tiempo. Gloria a Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí apareció el tiempo. Pero el Dios que creó el tiempo no es limitado por el tiempo. Y a nosotros, dice la Biblia, que Él nos encerró en el lugar que nos puso. Y todo lo que usted y yo conocemos y vemos y entendemos y sabemos está limitado por espacio, energía, tiempo y materia. Y dentro de ese frame, dentro de ese cuadro, allí nosotros vivimos, nacemos, crecemos, morimos. Y no entendemos nada más que suceda fuera de ahí. Todo lo que nos explican fuera de ese marco limitado en el que usted y yo vivimos, lo cuestionamos. Porque se necesita una mente infinita para entender todo lo que pasa fuera de ahí. Y si no una mente infinita, una mente iluminada por el Dios y la infinita sabiduría de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Lo que sabemos de Dios lo sabemos por revelación, porque Él decidió revelarse a través del nombre de Jesús. ¿Cuándo ocurrirá? Jesús dijo, vengo pronto, aquí te toca estar preparado. ¿A qué viene el Señor? Amén, viene a trasladar a la iglesia de la tierra al cielo. Ese es el arrebatamiento. Viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que se ha guardado en santidad, que le ha dado la espalda al pecado, al mundo, que entiende que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
eso. Viene a sacar su iglesia de la tierra para librarla de la gran tribulación. Aunque hay muchos que quieren meter la iglesia en la gran tribulación. Cuando estudiamos las escrituras detenidamente, con cuidado, nos damos cuenta que la Biblia no enseña que la iglesia pasará la gran tribulación. Apocalipsis 3:10, el Señor le decía, amén, si no me equivoco, a la iglesia de Esmirna: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has perseverado. La palabra paciencia allí es perseverancia, no lo que nosotros conocemos por paciencia. Gloria a Jesús. Es perseverancia, es aguante, es longanimidad. Amén. Yo estuve buscando esas expresiones en griego porque están en el contexto de ese pasaje. Amén. Y dice que esperemos la venida del Señor, así como el labrador espera con paciencia. Amén. Hasta que salga, hasta que llegue la lluvia temprana, la tardía. Amén. Y luego que la plantita, que semilla que sembró, comience a brotar, que crezca. Amén. Que eche flores, que dé frutos. Alabado el nombre de Jesús. Nos dice que así como el labrador con paciencia espera. Usted sembró aguacate hoy, no espere comer aguacate mañana de ese árbol. Le va a pasar un par de años. Si sembró elotes, eso se lo come rápido, ¿verdad? Pero no esperen una semana a comer elotes que sembró ayer. Hay que tener perseverancia. Esa paciencia es perseverancia. Si usted se da cuenta, el apóstol Santiago, no es apóstol, perdón, Santiago en su epístola, gloria al nombre de Jesús, amén, habla mucho de esta paciencia. Y así comienza su epístola: amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia. En el original griego, paciencia se traduce en nuestras Biblias. Produce perseverancia, te ayuda a crecer, a desarrollarte, a formar el carácter de Cristo en tu vida, a aguantar sobre las rocas, a soportar las tormentas, los embates. Alabado sea el Señor. Cuando la barca se anega, todavía tú puedes permanecer en pie. Tú puedes perseverar. Esperar con perseverancia la venida del Señor, dice. Así mismo como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, así mismo nosotros debemos estar esperando la venida del Señor. Dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Lo que nos está diciendo Santiago, realmente tienes que perseverar. Te llega la prueba, sacúdete, tírate de rodillas, soporta, aguanta y sigue adelante. Sostén. Deja que el Señor sostenga tu vida. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero tienes que seguir adelante. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de probar a todos los moradores de la tierra. La gran tribulación que caerá en la tierra, la ira de Dios, amén, desde el momento que la iglesia se arrebatara hasta la segunda venida de Cristo, el mundo va a cosechar lo que sembró. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Quiénes serán arrebatados? ¿Quiénes son los que se van a ir con el Señor? Los que se han apartado del pecado, los que han guardado sus vestiduras blancas, limpias, sin manchas. Gloria a Jesús. Tito capítulo 2. Estoy tratando de recordar el versículo 11 al 13, si no me falla la memoria. Amén. Pablo le está diciendo a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que la gracia de Dios nos enseña, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a las obras impías, al pecado, que renunciando a
nombre de Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los que son fieles, los que guardan la sana doctrina que se les ha enseñado. A las iglesias de Apocalipsis, amén, el Señor le estuvo reclamando cada vez que tenían falsos maestros, apapachándolos allí, enseñándoles falsas doctrinas. La doctrina de Jezabel, la doctrina de los nicolaitas, otros más, los que conocían como las profundidades de Satanás, y todo eso se estaba moviendo en las iglesias. Y Dios, a esos pastores, cada carta se enviaba no a los diáconos, no a los obreros. Cada carta del Apocalipsis es enviada al ángel de la iglesia, al pastor, a quien Dios puso y a quien Dios le pedirá cuenta por cuando el mundo se cuela dentro de la iglesia, cuando el pecado se le da lugar en el púlpito. Amén, es a los pastores a quien Dios va a llamar a cuenta por esto. Cada uno dará cuenta de su propia vida, pero de la obra y de lo que permitió que dañara la obra, cada pastor va a dar cuenta a Dios. Amén. Es un trabajo serio. Vamos a dar cuentas. Y en aquel día queremos que el Señor nos diga: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. No queremos oír al Señor decir: siervo malo y negligente. Para afuera, a las tinieblas de afuera, gloria al nombre de Jesús. ¿Quiénes serán arrebatados? Alabado sea el Señor, los que estén preparados. Amén. Hay un montón de pasajes, pero ya no tengo tiempo. Amén. Viviendo en santidad. La palabra del Señor nos dice, gloria al nombre del Señor, en 1 Tesalonicenses 5:23. Estoy oliendo el arroz. Digo, Elizabeth, se te quema el arroz. Amén, gloria a Jesús. Bendito Dios para siempre. Amén. Por eso me leí, disculpe, hermano. El pastor predicó anoche, el pastor Pedro: no te dejes distraer por el olor de las cositas del bomboncito quemado. Perdí el hilo. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Los que están viviendo en santidad. ¿Qué es santidad? Es separación del mundo, del pecado, de lo común, de lo que desagrada a Dios, para dedicarme. La santificación es una separación y a la misma vez una dedicación, una consagración a Dios. Que mi cuerpo, alma y espíritu, dice la Biblia, tiene que ser guardado irreprensible. 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro espíritu, todo vuestro ser. ¿De qué se compone el ser humano? Íntegramente hablando, cuerpo, alma y espíritu. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el cielo de la gente que vive en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Por allá, versos 14, 15, 16, 17. Amén. El apóstol Pedro, gloria al nombre del Señor, nos dice que debemos desechar los deseos que antes teníamos viviendo en ignorancia de Dios. Cuando vivíamos como los gentiles que no conocen a Dios, todo eso hay que desecharlo. Y como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El escritor a los hebreos nos dice en Hebreos capítulo 12, verso 14, que sin santidad nadie verá al Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús. Es importante que entendamos que Dios va a llevar al cielo, el Señor Jesús va a llevar al cielo una iglesia santa, una iglesia que se ha separado del pecado, de la maldad, del mundo, con todo lo que ofrece, que ha rechazado las ofertas del diablo y de este mundo y se ha consagrado a Jesucristo. Los que permanezcan orando y velando. Hoy en día los cristianos son enemigos de la oración. Bueno, yo conozco cristianos que nunca los he visto doblar las rodillas, pero siempre predican y cantan y enseñan y tocan instrumentos. Y yo digo: ¿cuándo este individuo ora? Gloria a Jesús. A veces tenemos que convivir con gente con la que no vivimos bajo el mismo techo. Y a veces da mucho
mucho que desear. Cuando me toca ministrar, predicar, y a cada rato, hermana Daisy, vámonos, hermana Daisy, para acá. Tengo que meterme con el Señor. Cuando yo tengo que ministrar la palabra, yo no me gusta hablar con nadie. Amén. Sobre todo miembros de la iglesia donde yo tenga que ministrar. No me gusta, gloria al nombre de Jesús, andar caminando, andar corriendo, andar en la tienda. ¿Por qué? Porque esto es serio. Hay que buscar la mente de Dios. No es que yo me aprendí la Biblia de Génesis, Apocalipsis y la puedo citar. Amén. No. Eso no es. No es que me aprendí 3 versículos o 2 libros de la Biblia y por eso ya no necesito la dependencia del Espíritu Santo. Yo puedo citar Biblia. No, esto no es así. Esto no es por conocimientos humanos. Esto no es la letra, es el Espíritu que inspiró esta letra, esta palabra. Gloria al nombre de Jesús. Es Él que conoce los corazones. Es Él que conoce las mentes. Es Él que escudriña y discierne los pensamientos y las intenciones de cada uno de los que estamos aquí hoy. Y el que predica y enseña la palabra tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que esconderse en el secreto de Dios para poder depender de Dios, para poder hablar palabra de Dios y no lo que el chisme que oí o lo que me contaron. Alabado el nombre de Jesús. Para el cielo van los que no están durmiendo, sino velando. Amén. Y hay muchos pasajes que les tengo ahí, pero no tengo tiempo de citarlo. Aquellos que permanezcan con sus lámparas encendidas, que no dejen acabar el aceite. Jesús dijo: tú eres la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo usted y yo vamos a alumbrar si no tenemos aceite en nuestras lámparas? Ese aceite es la búsqueda y la presencia constante, permanente del Espíritu Santo en mi vida. No contristado, no resistido, porque podemos resistir al Espíritu, podemos contristar al Espíritu, podemos apagar al Espíritu, dice la Biblia. Tener el Espíritu en mi vida, gobernando mi vida, no. Amén. Ni resistido, ni apagado, ni contristado. Mandando, gobernando, dirigiendo, diciéndome: Daisy, por ahí no. Daisy, esto no. Daisy, para acá que quiero que vayas. Esto es lo que quiero que hagas. El Espíritu Santo está vivo. Muchos van arrinconados, contristados, resistidos, apagados en un rincón del corazón y han tomado su lugar. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo sigue hablando, distinguiendo, ya para terminar, entre la manifestación gloriosa, con lo que inicié en la introducción, y la segunda venida propiamente dicha. ¿Qué es la segunda venida de Cristo? A diferencia del arrebatamiento. Amén. La palabra, como la Biblia lo llama, es la manifestación gloriosa, lo que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo. Amén. Cuando todo ojo le verá. El griego es parucía, dije anteriormente, que significa llegada, presencia o aparición resplandeciente y gloriosa. Una gloria semejante a la que experimentó Saulo de Tarso, que lo dejó ciego en la entrada de Damasco. Semejante a la gloria que vieron en el monte de la transfiguración aquellos apóstoles. Semejante a la gloria con la que bajó Moisés del monte, que la gente no podía mirar el rostro. Es algo palpable, es algo visible, es algo manifiesto. Así lo llama la Biblia. Se emplea el término parucía en el Nuevo Testamento, pero en nuestra Biblia se traduce venida. Gloria al nombre del Señor, para hacer distinción entre la primera y la segunda venida. ¿Cuál fue la primera venida de Jesús? Cuando nació, llegó a la tierra en el pesebre de Belén. Amén. A los 30 años de edad, 3 años de ministerio, fue a la cruz, murió y resucitó. Y se fue al cielo otra vez. Terminó la primera venida. La segunda venida es cuando Cristo vuelva otra vez a pisar la tierra. A eso es a lo que la Biblia se refiere cuando habla de la segunda venida.
Amén. Se emplea este término para hacer distinción entre la primera venida cuando nació en Belén y su regreso a la tierra con poder y gran gloria para reinar. Ambas venidas, la primera en Belén y la segunda que pisará el monte de los olivos, dice la Biblia en Zacarías 14, y el monte de los olivos se partirá en dos, haciendo un gran valle, y será visible, será visto. Los judíos le preguntarán: ¿qué son estas heridas que traes en tus manos? El cuerpo glorificado de Cristo mantiene las evidencias de su sacrificio expiatorio por nosotros. ¿Se acuerdan que le dijo a Tomás: mete aquí, resucitado con cuerpo de gloria, mete aquí tu dedo en mi costado y en mis manos, para que veas que yo mismo soy? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como yo tengo, dijo Jesús, como un cuerpo de gloria. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Jesús va a descender físicamente y visiblemente con poder irresistible a la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. Es el retorno, la segunda venida, es el retorno de Jesús, el Hijo de Dios, a la tierra, ya no como siervo sufriente, sino como Rey triunfante, como Señor todopoderoso y como el juez de todos los hombres. Se refiere al evento en el cual nuestro Señor Jesucristo regresará física y literalmente a la tierra. Volverá a caminar en la tierra. Reinará en la ciudad de Jerusalén físicamente durante 1000 años después de su segunda venida. Sus pies se asentarán en el monte de los olivos, Zacarías 14:14. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Regresará a establecer su reino milenial, Apocalipsis 19:11. Vi el cielo abierto y he aquí un jinete en un caballo blanco que descendía del cielo, y las huestes celestiales le seguían también en caballo blanco, vestido de lino finísimo. Y será la identificación de ese jinete que viene en ese caballo blanco. Trae una ropa manchada en sangre, amén, y en su muslo, amén, tenía escrito el verbo de Dios. Jesús, segunda venida de Cristo. Y luego capítulo 20 nos dice que establece el reino milenial. Se llama la manifestación gloriosa porque, a diferencia del arrebatamiento, que es un evento secreto y sorpresivo, en el cual solo oirán la trompeta y se irán con el Señor los que estén espiritualmente preparados, con un oído afinado a la voz del buen pastor. Esos se irán. Los que no estén preparados no van a oír la trompeta. Se van a dar cuenta cuando todos se desaparezcan. Gloria al nombre de Jesús. Los creyentes que estén preparados serán arrebatados. Pero la segunda venida, Cristo descenderá del cielo a la tierra en forma física, manifestando el resplandor de su gloria y majestad, y todo ojo le verá. Los creyentes jamás en la Biblia hemos sido llamados a estar preparados para la segunda venida. Eso implica que usted se quedará en la gran tribulación. Hemos sido llamados a estar preparados para el arrebatamiento de la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Cuando ocurra la segunda venida, ya la iglesia tendrá 7 años que fue arrebatada y estará celebrando la boda del Cordero en el cielo. Gloria a Jesús. Como conclusión final, antes de su partida, el Señor nos prometió que un día iba a volver. Gloria a Jesús. Que iba a volver a las nubes para arrebatar los suyos, llevarlos a la casa del Padre. Usted y yo debemos estar preparados. Debemos buscar al Señor, permanecer velando y no durmiendo como aquellas 5 vírgenes que perdieron la oportunidad de entrar a las bodas. Que nada te haga quedar, que nada te distraiga, predicaba el pastor anoche, que las ofertas del mundo, del pecado, que 2 minutos de placer que el diablo y el mundo ofrecen y que a la carne le encanta, no nos
nos hagan perder nuestro galardón. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios les bendiga, Dios les guarde y digamos como dijo el mismo Jesús y como la iglesia ayer